Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Andrés López Maradiaga, soy estudiante del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. Nos encontramos en la clase de Química Analítica y les voy a hablar de un tema muy interesante, el cual consiste en los métodos volumétricos. Como objetivo general tenemos conocer a profundidad sobre el fundamento de análisis volumétrico, equilibrio químico y los cálculos en condiciones de equilibrio. Como objetivo específico tenemos identificar cada uno de los tipos de métodos dados en el capítulo 21. Definiciones. Análisis volumétrico. Dice que el análisis volumétrico consta de un grupo de métodos analíticos que se basan en la determinación del volumen de una disolución patrón de concentración conocida, utilizada para producir una reacción química completa con el analito de modo que se determine el contenido absoluto del mismo. Tenemos la valoración. La valoración es una técnica analítica clásica de uso muy extendido. Originariamente se realizaba añadiendo el valorante con un cilindro de vidrio grabado, o sea, una bureta. La adición del valorante se llevaba a cabo manualmente con una llave. Un cambio en el color indicaba el fin de la reacción de valoración, ¿verdad? O sea, el punto final, perdón. Disolución patrón. En una disolución patrón es un reactivo de concentración conocida con exactitud. Estas disoluciones desempeñan una función principal en todos los métodos volumétricos. Para establecer la concentración hay dos opciones: prepararlas por un método directo o por un método indirecto o normalización, ¿verdad? Punto final. El punto final representa el fin de una reacción química específica, tal como la precipitación, y puede ser indicado por un cambio de color, ¿verdad? Una lectura de tensión o un pH o un punto de inflexión en una representación gráfica de los lados, ¿verdad? De los datos, perdón. Indicador. Un indicador posee la cualidad de indicar si una sustancia es un ácido base débil. Si un indicador se añade a una muestra, generalmente una disolución sobre la que se ha realizado el análisis, se produce un cambio químico en el que es apreciable generalmente un cambio de color en el indicador. El punto es estequiométrico. El punto de equivalencia o punto estequiométrico de una reacción química se produce durante una valoración química cuando la cantidad de sustancia valorante agregada es estequiométricamente equivalente a la cantidad presente del analito o sustancia a analizar en la muestra, ¿verdad? Es decir, reacciona exactamente con ella. Luego tenemos los requisitos fundamentales para que un proceso sea aplicado en un método volumétrico. Como punto número 1 tenemos la reacción debe ser sencilla y estequiométrica, puesto que esta sirve de base a los cálculos. La reacción debe ser rápida para que al ir añadiendo la solución valorante en porciones, la reacción se haya completado entre la adición de porciones y la valoración se haga en poco tiempo. Como punto número 3 tenemos la reacción debe ser completa en el momento en que se haya añadido cantidades equivalentes, pues esto permite realizar los cálculos, ¿verdad? Debe disponer de una solución estándar como reactivo valorante y debe disponer de un indicador para detectar el punto final de la valoración. La disolución patrón. En una disolución patrón es un reactivo es un reactivo de concentración conocida con exactitud, ¿verdad? Estas disoluciones desempeñan una función principal en todos los métodos volumétricos. Para establecer las concentraciones hay dos opciones, ¿verdad? Como ya se lo había dicho anteriormente, prepararlas por un método directo o por un método indirecto o normalización. Patrones primarios.
Un patrón primario, también llamado estándar primario, es una sustancia utilizada en química como referencia al momento de hacer una valoración o estandarización, perdón. Usualmente son sólidos que cumplen con las siguientes características. Aquí tenemos las características. eh, Como punto número 1 tenemos, dice que tienen composición conocida, es decir, se ha de conocer la estructura y elementos que los componen, lo cual servirá para hacer los cálculos estequiométricamente respectivos. Debe tener elevada pureza. Para una correcta estandarización, se debe utilizar un patrón que tenga la mínima cantidad de impurezas que pueda interferir, ¿verdad?, con la titulación. En cualquier caso, más del 98.5% de pureza, preferiblemente un 99.9%, ¿verdad? Debe ser estable a temperaturas ambientes. No se pueden utilizar sustancias que cambien su composición o estructura por efectos de temperatura que difieran ligeramente con la temperatura ambiente, ya que ese hecho aumenta el error en las mediciones, ¿verdad? Dice que debe ser posible su secado en estufa. Además de los cambios a temperatura ambiente, también debe soportar temperaturas mayores para que sea posible su secado, ¿verdad? Normalmente se debe ser estable a temperaturas mayores que del punto de fusión del agua. No se debe absorber gases, no deben reaccionar con los componentes del aire, ¿verdad? Ya que este hecho generaría posibles errores por interferencias, así como también degeneración del patrón, ¿verdad? Debe reaccionar rápida y estequiométricamente con el titulante, ¿verdad? De esta manera se puede visualizar con mayor exactitud el punto final de las titulaciones por volumetría y además se puede realizar los cálculos respectivos también de manera más exacta. Debe tener un peso equivalente grande, ya que este hecho reduce considerablemente el error de la pesada del patrón, ¿verdad? Luego tenemos lo que es detención del punto final, ¿verdad? En todas las valoraciones del punto final se detecta por el cambio de color de un indicador químico o un cambio en la respuesta de un instrumento, ¿verdad? Como por ejemplo un pH metro, ¿verdad? Principios generales del análisis volumétrico. El análisis volumétrico, los siguientes principios generales han de ser considerados siempre que sea posible, con el fin de obtener resultados de calidad. Como por ejemplo aquí tenemos como punto número 1, dice que la muestra pesada no debe ser menor de 0.1 gramos. El volumen de valorante consumido debe encontrarse entre 10 y 20 ml. Esto va a depender, ¿verdad?, de la escala de la bureta. Si el volumen es muy pequeño, el error de la lectura y de drenaje de la bureta no será despreciable, ¿verdad? Como punto número 3 tenemos, dice que el volumen de la disolución de analito no debe ser tan grande como para volver a llenar la uretra para completar la valoración, ¿verdad? Eso implicaría un aumento en el error de la lectura y drenaje de la uretra. Punto 4 dice que la concentración del reactivo valorante debe seleccionarse de acuerdo con el tamaño de la muestra y el material a emplear, ¿verdad? Como punto 5 dice llevarse a cabo la valoración del blanco del indicador cuando sea posible si el valorante ha sido normalizado mediante la misma reacción de valoración de la muestra en el error del indicador que la queda anulado, ¿verdad? Como punto 6 dice que el análisis debe fundamentarse en los resultados de al menos 3 valoraciones en estrecha concordancia, ¿verdad? En volumetría directa, los cálculos pasan siempre por la condición de equivalencia.
para la que en el punto de equivalencia de la valoración de el número de equivalentes químicos de reactivos es igual a la equivalentes químicos de analito, ¿verdad? A través de la relación de moles de valorantes y analitos que reaccionan con los cálculos resultan muy sencillos de comprender, como se puede apreciar, ¿verdad? Con el ejemplo propuesto en las diapositivas finales, ¿verdad? Tipo de reacciones en volumetría. La volumetría se pueden clasificar de acuerdo con la naturaleza de la reacción química de valoración. En volumetría, ácido-base, de oxidación, reducción, de complicación y de precipitación. No todas las reacciones químicas pueden ser empleadas como reacciones de valoración. Es necesario que la reacción sea sencilla, ¿verdad? La reacción entre el analito y el valorante debe ser simple, ya que es la base de los cálculos para la obtención de resultados finales. Rápida para llevar a cabo la volumetría en poco tiempo de lo contrario, perdón, sería necesario esperar cierto tiempo tras cada adición de valorante, resultado un método poco práctico. Estiquiométrica, para los cálculos ha de existir una reacción definida, ¿verdad? Completa, permitiendo así realizar los cálculos. Además de estos cuatro requerimientos básicos reactivos a la reacción química de valoración, para poder llevar a cabo la valoración ha de disponer de una disolución, ¿verdad? Aquí tenemos las cuatro que dice volumetría de neutralización o volumetría ácido-base, volumetría de precipitación y volumetría de formación compleja y volumetría recto. Bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.